Me parece un castillo inexpugnable, ¿eh? Buah, este es de los más roquedos que he visto nunca. Por cierto, Jesús, ¿tú sabes que la Comunidad Valenciana es la región de Europa donde más castillos hay? Que tengo ganas ya de empezar a hacer... ¿Tienes ganas de caminar? Sí. Pues damos el cañonazo de salida. Pues vale, vamos allá. Vamos a tener que subir casi 200 metros. Y no te creas que nos hemos despedido de Morella, porque desde arriba hay una vista tan espectacular como la que obtuvimos ayer desde el Peiró Trencat. Bueno, ¿qué te parece? ¿No te he prometido abajo que íbamos a ver un espectáculo de la ciudad de Morella? Entonces, ¿cuál es el plato típico y los ingredientes del plato típico? El plato típico es la olla de garbanzos, que es un guiso con patata, garbanzos, costilla, punta de pecho y morcilla. Soy Esteban, de Casa Venturilla, y estamos haciendo un documental del GR7 que pasa por el pueblo. Entonces hemos terminado la etapa y me gustaría ver si tuvieras información de lo más importante que tengas aquí en el pueblo. Las montañas de este entorno suelen tener sus cumbres amesetadas, casi llanas, recibiendo por eso el nombre de muelas, como la de Ares, que se levanta al costado del pueblo desde donde partimos, o la Mola de Vilá, que se levanta a continuación, a la cual vamos a ascender por su extremo sur. En esta etapa nuestros pasos nos van a llevar desde Ares del Maestre a Culla, en una distancia de casi 19 kilómetros. La piedra en seco va a ser la gran protagonista de este viaje, por lo menos en la primera mitad de la etapa, que es más escarpada que la segunda parte de la ruta. Mira qué detalle. Cuando vemos una pared tan alta como esta y arriba hay un bancal, para que el agricultor pudiera subir y no traerse la escalera de madera de su casa, mira qué inventiva tenían. Ponían piedras sobresaliendo del muro, 1, 2, 3, 4, aquí vemos hasta 5, para poder acceder arriba. Es un elemento importante de la ingeniería rural de aquella época. Entonces, la piedra es un elemento fundamental de esta comarca, concretamente. Muy fundamental. Ya te explicaré luego unos detalles sobre la marcha, porque vamos a ver unas cositas que me gustaría que, estando al lado de ellas, te voy a informar de algo curioso. Sobre esta piedra edificarás el argumento de las piedras de la comarca. Pues más o menos, sí señor. ¿Continuamos? Sí, sí, vamos. Vamos allá. A nuestra espalda va quedando la bucólica imagen de Ares, coronando una ladera que el hombre, con infinita paciencia y necesidad, ha modelado y ha transformado en bancales aterrazados, ganando un espacio vital para el cultivo de cereales o para plantar algunos almendros, algarrobos, olivos y poco más. En la Font de Basiet coincidimos con un sediento caballo
que no se espanta ni se inmuta ante nosotros. Un día precioso. Sí. Para ello, creo que mi curiosidad se ha despertado de una manera bastante importante. Entonces, claro, yo veo aquí dos ribazos. Este con las piedras planas y llanas y aquel con las piedras en punta. Sí, yo esto intuyo que es por un motivo. Ves este que el llano que está un poco más derruido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y este parece intacto, como si lo hubieran hecho ayer. Y posiblemente es porque a poner muchas encima, por eso están de punta, una al lado de la otra, hay mucho más peso. Y así pues se hace como más sólido. También podría ser para que no saltaran los animales, pero eso me parece a mí que no sería lo más razonable, porque cuando hacen un muro, aunque sea llano, que vamos a ver mucho más llanos que con las piedras puntiagudas, se supone que el ganado no salta. Pero bueno, yo creo me venzo más por lo primero. Lo dejamos así, ¿no? Pues sí, para que el peso soporte y sean más rígidos. Al alcanzar el altiplano superior de la Mola de Vilá, contemplamos un paisaje de horizontes lejanos, repleto de montañas achatadas, sin cumbres destacadas. Érase una vez. Una era. Esto es una era, otro elemento de la ingeniería rural. Tú fíjate qué bien hecha está, redonda, con lajas de piedra caliza, Sí. lo más planas posible, para poder trillar el cereal que cultivaban seguramente en estas terrazas, y en algunas más que hemos visto por ahí abajo, pero especialmente en estas que son más llanas y más amplias. O sea que aquí pues algo de cebada o trigo, pero fíjate qué bien hecha está, ¿eh? Esto puede tener a lo mejor 500 años. Ya. Estupendo. Otro elemento Bueno, más. Otro elemento más. Vamos a ver si vemos alguno por ahí arriba, que se nos escape. Seguimos nuestro avance y pronto contemplamos el paisaje de la otra vertiente. Ahora sí divisamos con claridad una cumbre que destaca sobre todas las demás, el Peñagolosa. Otra era de dimensiones enormes nos sale al paso junto al Mas de la Mola. Esta semillanura, aterrazada en bancales, debió ser aprovechada para sacarle el máximo rendimiento a la tierra. Estoy alucinando. ¿Por? La piedra, Mucha. muchísima. Pues mira, ya que estamos en un azagador, te voy a dar unos datos que te vas a quedar de piedra. Ya estoy. Bueno, pues Todo mira, oídos. estamos aquí en la comarca del Alto Maestrazgo y acabamos de abandonar los puertos de Morella. Y en estas dos comarcas la piedra es tan abundante que es uno de los elementos más importantes que tienen. Y fíjate si tienen que en Villafranca, solo en Villafranca, que es el pueblo vecino, han catalogado 1000 kilómetros de ribazos. 1000 kilómetros. Y de chozos, que vamos a ver ahora unos cuantos, tienen otros 1000. Y entre todo lo que es la provincia de Castellón, que no solo aquí hay piedra, parece que hay varios miles de chozos y no te quiero contar los kilómetros de piedra en seco que miden los ribazos. Pero vamos, Villafranca se lleva la palma, ¿eh? 1000 kilómetros, como de Valencia a Santiago, de Compostela. Una cosa bárbara. Y mira qué bien se mantienen algunos de ellos, ¿eh? Entonces, si continuamos, vamos a descubrir la piedra filosofal. O por lo menos la piedra en seco. Ven y te enseñaré este arbustillo. ¿Eh? Nos tumbamos y te Vamos a explicaré ver. lo que es. Aquí la tenemos, ¿eh? No la toques que pincha. El nombre científico, como siempre, es Erinacea antilis, de la familia de las fabáceas. Y también se llama, en esta zona, el almaestrat se llama cochinet de monja o de monjo, o cojín de monja en castellano. Entonces, no se te ocurra sentarte encima de ella
Porque cara de monje no tienes tú mucha, ¿eh? De momento. Pero no creo que es mala idea, ¿eh? Sentarte aquí encima. Si la vertiente noreste de la Mola parece un tanto desolada e inhóspita, la vertiente sureste está repleta de bosques, donde predominan las carrascas y los robles, como así lo atestigua la mullida alfombra de sus hojas caídas en la senda. El paisaje cobra belleza en la cabecera del barranco de Marfullá, que pronto se hundirá a nuestra izquierda para perderse en un vallejo que ya no alcanzamos a ver. En nuestro descenso dejamos atrás el Mas de la Cova y nos adentramos bajo la fronda durante un tramo por el viejo camino de Benassal, con el firme muy deteriorado. Cuidado con los rebalones, que esto, aquí hay mucha piedra suelta. Bien, pues yo creo que conviene hablar un poquito de cómo tienen que ser las botas de senderismo. Perfecto. En este caso yo tengo pues mi idea, hay muchas ideas al respecto. Yo creo que tienen que ser transpirables. La suela tiene que ser antideslizante y con tacos. El caño tiene que ser medio o bajo. Y después tiene que ser poco rígidas y ligeramente flexibles. Yo creo que sería lo ideal para hacer nuestros grandes documentales. Claro, para este tipo de senderos. Ahora, si nos metemos en la alta montaña, ahí ya cambia la cosa. Exacto. Pero para este, perfecto. Muy bien. Mira, Jesús, aprovechando que estamos aquí en el Pla de Verola, hemos bajado de la sierra y esto más o menos llano. Fíjate que carrascal, más exclusivo, ¿eh? Impresionante. No verás ni un pino. Mira, al frente tenemos, ¿ves aquellos edificios? Sí, sí. La Font de Ensegures, que es una aldea de Benassal. Y arriba, en el cerro, ves un edificio. Pues eso es la ermita de San Cristóbal. Y más al fondo, a la derecha, que verás sobre otro cerro como una roca, aquello es Culla, nuestro objetivo de hoy. De aquí a Benassal nos quedarán unos 3 kilómetros y hasta Culla más o menos unos 10. Llegaremos ya con las últimas luces de la tarde. Bien, pues pero nada, llegaremos. No perdamos más tiempo. Pues vamos. Venga. A lo largo del recorrido hemos visto muchos huecos como este. Pues sí, esto no es que esté roto, ¿eh? Esto lo han hecho así a posta. Entonces, esto se llama contadero. ¿Y sabes para qué sirve? Pues no. Para que el dueño del rebaño, en este caso serían ovejas, porque aquí las vacas no caben, pudiera contarlas de una en una cuando entraban o bien al prado o bien cuando salían a pastar fuera. Para asegurarse que todo el rebaño estaba. O que había llegado todos los reses, o que habían salido. Porque por aquí solo cabe una. Entonces él se ponía aquí, 1, 2, 3, y por eso está así también hecho, con la piedra lisa arriba. Y ¿cuántas cosas de otro la piedra, elemento, otro elemento de la piedra en vivo, el de la piedra en seco. Sí. Un edificio un tanto peculiar llama nuestra atención. Se trata de la ermita de la Magdalena, que más que una ermita al uso, parece una cápsula espacial a punto de despegar hacia un remoto planeta. El GR7 entra en Benassal por la calle Ares. Nosotros callejeamos un poco para cruzar luego por el portal de la Mola y entrar en la oficina de turismo ubicada en lo que fue el Castell de la Mola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, soy Esteban.
Hola, yo soy Jesús. Buenos días, bienvenidos. Somos de Casi Aventurilla y estamos haciendo un documental de grandes recorridos, en este caso el GR7. Bueno, pues buenos días, bienvenidos a Benasal. Yo soy Berta y cualquier cosa que necesitéis estoy aquí para ayudaros. Pues bien, nuestro interés es que destaques las partes más importantes de Benasal. Muy bien, mira, turísticamente hablando, podemos destacar en lo que es el municipio la parte del casco histórico. Benasal estaba rodeado por una muralla en la época medieval, en el siglo XIV, y todavía quedan vestigios de esa muralla y algunos edificios. El edificio en el que estamos, por ejemplo, es del siglo XIII. Tenemos también un antiguo horno medieval que está restaurado y unas cuantas torres y partes de muralla. En relación al término municipal, fuera de lo que es el núcleo urbano, tenemos el manantial de la Fuente en Segures. Es un manantial de agua minero medicinal que fue como un balneario desde finales del XIX y que sigue actualmente siéndolo y que funciona en temporada de verano. Y después, con respecto a naturaleza, senderos, etcétera, aparte de senderos homologados, tenemos también una zona, un paraje natural municipal protegido, que es el Rivet, que es un pequeño bosque donde existen robles, encinas y monte bajo, y donde hay también un itinerario para poder visitar mediante una ruta guiada lo más bonito, lo más relevante de la zona. Esas tres son fundamentalmente las partes más bonitas o las partes más visitables turísticamente hablando. ¿El balneario está abierto todo el año? No, el balneario, toda la zona del balneario es más de temporada estival. Siempre fue una zona de veraneo y ha quedado como tal. Normalmente la temporada empieza a finales de mayo, primeros de junio y termina a finales de septiembre, primeros de octubre. Durante ese tiempo está todo abierto y después ya se cierra y queda un poco pues como en hibernación hasta la temporada siguiente. Ya. Y concretamente, ¿las aguas minero-medicinales de allí son buenas para...? Son buenas básicamente para el riñón, es decir, está demostrado mediante estudios que se han hecho que hay bastantes tipos de cálculos renales que son capaces de disolver bebiendo el agua de Benasal. Aparte de para el riñón, también se recomienda mucho para el sistema digestivo porque es un agua muy diurética y que tiene una composición levemente alcalina que refuerza la flora bacteriana. Entonces es un agua que tiene premios de todo tipo a nivel mundial. Ha sido 8 veces consecutivas ganadora del premio de las 3 mejores aguas del mundo. O sea que es un agua absolutamente extraordinaria. Pues bien, Berta, muchas gracias por todo. Nosotros que tenemos que continuar porque nos queda el tramo para llegar a Culla. Bien, pues espero que lo disfrutéis mucho, que os vaya todo muy bien, que os guste lo que vais a ver y que nos recomendéis a cualquiera que desee venir a visitarnos. Eso estará reflejado en nuestro documental, no te preocupes. Pues muchas gracias, buen viaje. Gracias por todo, Gracias por todo. Buenos días. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Siguiendo las recomendaciones de Berta, paseamos por el pueblo para contemplar algunos edificios emblemáticos, como el Palacio de Sánchez Cotanda, la iglesia parroquial, parte de las murallas medievales y la Torre de la Presó. Pues sabes que uno de los recursos principales de aquí de Benasal es el avellano. Fíjate si hay bancales. Hemos visto muchísimos, ¿eh? Mira, aquí tenemos uno cerca. Si quieres te explico un poco. Sí, claro, claro. Mira, el nombre científico de este arbolito, porque está dibujado por el hombre, es Corylus avellana, de Linneo. Es un nombre científico y es de la familia de las betuláceas. ¿Ves? Estas ramas antes se utilizaban en época prehistórica para hacer lanzas, flechas y todo lo que hace falta. Ahora ya es
un árbol de... Mira, ahí tenés un árbol que sustenta básicamente esta zona a nivel económico. Yo creo que lo más importante de las avellanas es que hay que reconocerlo, que tienen un porcentaje de un 55 a un 60% de ácidos grasos insaturados. El oleico, el palmítico, esteárico, esos aceites son importantes. Por lo tanto, es una fuente importantísima de alimentos, sobre todo nosotros los senderistas, porque nos aporta mucha energía. Tiene poca grasa y no es tan fuerte como la nuez. La nuez es mucho más fuerte. Ya ves, aquí hay muchísimos árboles, según me han informado en Benassal, vienen de la zona sur de Cataluña, sobre todo Tarragona. Los plantaron aquí y como requiere de temperaturas bajas, valles profundos, húmedos, es el sitio ideal para la avellana. En la bolsa yo llevo avellanas. Pues, y yo llevo 2 más. Pues si necesitamos. Vamos a almorzar. Venga. Mira, como nos ha dicho Berta que era interesante ver el manantial, la fonda en Segures, vamos a abandonar momentáneamente el GR7 y después conectaremos otra vez con él. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a ver el manantial. Sí. Vamos a ir por Venga. ahí. Aunque las aguas mineromedicinales del manantial de la fonda en Segures se conocen desde el siglo XVI, es en el siglo XIX cuando el turismo de descanso y salud, disfrutado principalmente por la burguesía comercial valenciana, se ve atraído a este lugar. El emplazamiento de la Fuente de los Chorros impresiona al visitante cuando contempla la singular construcción de la cúpula triangular bajo la cual se alberga. Tanto el balneario como los 11 millones de litros de agua anuales que emanan de este manantial son un tesoro que hay que embotellar para cuidar la salud y fomentar el empleo de la zona. Un sendero de pequeño recorrido nos saca del entorno del poblado y su balneario, y pronto nos alza hasta lo más alto de la sierra de Ensegures, donde se ubica la grandiosa ermita de San Cristóbal, patrono de Benassal. Los vecinos de este pueblo llegan a ella en romería, cada lunes de Pascua, para oír misa, cantar los gozos y compartir los primots, unas tortas de harina que suben a lomos de una recua de caballerías, engalanadas para la ocasión. Hace un buen rato, cuando veníamos a más de 2 horas, ¿te acuerdas que te he dicho, mira, sobre aquel cerro, la ermita de San Cristóbal? Sí, exacto. Pues ya hemos llegado a ella. Esta ermita, fíjate qué grande es. Es impresionante. Parece un edificio castrense. Ajá. Por lo grandiosa que es. No es la original, ¿sabes? Aquí hubo una más pequeñita que se construyó en el siglo XIV, Ajá, sobre las ruinas de una mezquita árabe. Y esto lo hicieron, mira, ahí tenemos en la puerta, en el año 1720, es la que vemos ahora. Fíjate qué contrafuertes tiene, ¿eh? Sí, sí, Tiene yo... unas medidas, me parece que son 25 de larga por 15 de ancha. Y Desde un principio, desde abajo, yo pensaba que era como una fortaleza una- castrense, sí, claro, sí. sí, sí. Es que tiene las hechuras de eso. Mira aquí el maestro cantero cómo grabó su nombre y apellidos. Ajá. Una cruz. Sí, 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 sí. Quiero que enseñarte una cosa aquí. ¡Jo, qué panorama más espléndido! ¿Verdad? Es soberbio, por eso he querido que vinieras aquí a verlo.
Mira, el cerro este que tenemos enfrente, eso es Culla, como un pequeño... Vaya. Y como telón de fondo, el Peñagolosa. Fíjate, El gigante de piedra. el colosal. Peña ¿Y Colosal. las campanitas? ¿Oyes las campanitas? Campanita de las vacas, que están ahí Exacto. abajo pastando. Pues nos queda una horita para llegar allí. Pues aquí y acullá. Pues a Culla vamos ya. Va. Desde la ermita desciende una senda que conecta de nuevo con las marcas blancas y rojas del GR7. Una vez en él, pronto rebasamos la masía de San Cristóforo y luego nos adentramos entre un copioso carrascal surcado por varios azagadores. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Dónde vais? Pues mira, estamos en Culla pasando el fin de semana y hemos pensado, aprovechando que pasa por aquí el GR7, ir a visitar la ermita de San Cristóbal. Muy bien, muy bien. ¿Habéis hecho alguna etapa más del GR7? Sí, hemos hecho alguna en la provincia de Castellón. Qué bonito. Muy bonito. Pues nada, que Pues tengáis nada, que os vaya bien. un buen día. Que Igualmente. paséis buen día, Vale, ¿eh? Venga, chao, hasta chao. luego, adiós. Nuestra etapa llega a su fin cuando entramos en Culla, un enclave muy importante de los templarios. Pasear por su casco antiguo es como trasladarse en el tiempo, varios siglos atrás. Un pasado con historia que nos ayudarán a comprender en el centro de interpretación que este pueblo posee. Deambular por sus callejuelas es un placer, ya que son un auténtico museo de historia medieval que no podemos perdernos. Bueno, Jesús, otra etapa que ha caído, magnífica por cierto. Excelente. ¿Y la próxima cuál va a ser? Pues la próxima toca llegar a Vistabella. Ajá. Y por cierto, tenemos que bajar el río Monleón, son 400 o 500 Ujú. metros de desnivel, y te aconsejo que te traigan los bastones. Y al mismo tiempo te hablaré de cómo hay que preparar la musculatura para bajar Pues muy y también de interesante. los bastones. Pues nada, ya verás. Sorpresa. Ya tengo ganas de empezar la nueva etapa. ¿Me explicas de qué va a ir hoy? Pues hoy vamos a unir Culla con Vistabella del Maestrazgo. Vamos a utilizar ahora ya los bastones porque la bajada es imponente. Josep Antoni, Anda. artista, sí. Jesús, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Josep, ¿cómo va? De maravilla. Te esperábamos en la ermita de San Bertomeu. Sí, pero tú ya sabes que como el rabo de la lagartija, yo no sé estar quieto. Veo que tienes ahí la topoguía antigua. Sí, Fíjate. las topoguías coinciden con el nacimiento de mis hijos. Mm. Esta tiene 32 años, mi hijo lo tiene que hacer ahora, en abril, y es del año 87. Y la segunda, esta es la tuya, sí, sí. Esta del año 2000, total, hay una diferencia de 15 años. Este rincón es especialmente idóneo para hablar de la parte botánica de la ruta. ¿Qué te parece este enebro casi milenario? Aparte de diseñar la ruta del GR7, ¿has hecho algún proyecto así importante? Seguro que sí, pues con los años que llevas haciendo montaña. Nosotros no paramos nunca, entonces al final vas haciendo cosas así. Sí, subimos, hicimos la GR, en el 2015 fuimos a la Concagua, en el 2011 encadené todos los 3000 del Pirineo en 40 días, en solitario.
con los pocos recursos tecnológicos que teníais en aquella época, cuando diseñaste la ruta, ¿qué hacías para poder ir de un punto a otro, más o menos sin equivocarte? Pues nosotros utilizamos lo que habíamos aprendido en la mili. Muy bien. Pues nada, es súper encantado de haberte conocido y no pares de caminar. No pares, que si no ya no arranca. Exacto, el día que te vea parado va a hablar en serio tuyo, ¿eh? Va la señal. Esteban, otra etapa en la mochila. Por cierto, preciosa, ¿eh? ¿Sabes que este pueblo es el más alto de la Comunidad Valenciana? Esta noche celebran aquí las hogueras de San Antón. ¿Quieres que nos quedemos a dormir y mañana subimos a la Peña Golosa? Sería fabuloso, claro que sí.